magisterio que se encuentran aquí presentes. Secretaria, en esta semana hemos tenido aquí en este recinto, que es de todos los veracruzanos, un desfile de cínicos. Estoy comprobando que usted no es la excepción. No solo dan cuenta del último año de gobierno del prófugo, sino de un sistema que de tanta corrupción se tragó a sí mismo. Es indignante que ustedes, que tuvieron en sus manos el futuro de nuestra infancia, de nuestra juventud, del desarrollo de la ciencia y de la tecnología, con mucho descaro la hicieron a un lado y se llenaron las manos de corrupción, de poder y de dinero. Hoy, en el ocaso de este régimen, en la decadencia de su tiranía, se presentan aquí. Quiero pensar que en algo deberán estar avergonzados. Quiero creer que entiende su responsabilidad de este gran pesar que hoy vive Veracruz. Su responsabilidad no cesa con presentarse en este recinto, ni los exime de los delitos ni de las atrocidades que cometieron. No es un secreto el involucramiento de la Secretaría que usted encabeza y de la que ha sido parte como subsecretaria de Educación Básica en la profunda red de corrupción y de desvío de recursos. ¿En dónde quedaron los más de 7 millones que el ORFIS determina como presunto daño patrimonial en la cuenta pública 2015 solo de recursos estatales? ¿Y los otros 7 millones y piquito del daño patrimonial del Instituto de Espacios Educativos? El daño global referente a su secretaría, detectado por la Auditoría Superior de la Federación para la cuenta pública de 2014, es por más 5,000 millones de pesos a fondos federales. Si bien usted en ese año todavía no era secretaria, como subsecretaria de Educación Básica, área que más alumnos tiene en todo el estado, ¿no sabía nada de este desfalco? ¿No notó alguna alteración cuando tomó posesión de la secretaría? ¿Es normal, señora secretaria, que un exsecretario y un exoficial mayor se mantengan como apoderados legales de las únicas 5 cuentas que presentaron contrato de las 89 reportadas ante el ORFIS para el análisis de la cuenta pública del 2015? ¿Quiénes son los apoderados legales de las cuentas que no presentaron contrato? ¿Por qué en estos últimos años es común ver manifestaciones de estudiantes reclamando sus becas ante Pronaves, antes Pronaves y ahora manutención? ¿Por qué se retrasó este pago? Hablando de personajes del pasado, veo que la acompañan personas de alguna manera relacionadas con algunas figuras prominentes en la educación veracruzana, yo diría más bien de la magia educativa. ¿Qué ha hecho su administración para evitar el nepotismo en la Secretaría? ¿Cuántos otros trabajadores de la Secretaría que tiene a su cargo, al menos por los próximos 5 días, tienen o están relacionadas con personas con apellidos tales como Callejas, Mota, Espinoso? Le recuerdo que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado Libre y Soberano de Veracruz, de Ignacio de la Llave, en el artículo 46, fracción 13, señala como obligación de los servidores públicos excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tengan intereses personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que puede resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el 4º grado, o para afinidad, o para terceros con los que tengan relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte. De cuentas, reintegros falsos, empresas fantasmas, la Auditoría Superior de la Federación ha dado razón por miles de millones de pesos. La PGR tendrá que dar causa a las denuncias que tiene presentadas. De cualquier modo, llaman la atención las últimas frases de su presentación. ¿Cuáles son las muchas cosas que señala respecto a los recursos? ¿Qué acciones legales tomó respecto a ellas? Quisiera que nos presentara cada una de las incidencias que usted dice haber registrado cuidadosamente. Le recuerdo que está bajo juramento y ha quedado percibida que, en caso de falsedad u omisión en sus respuestas, usted se hará acreedora de las sanciones penales y administrativas a las que dé lugar. Diputada Antonia Tania, mire usted,
Me informa el Instituto de Espacios Educativos que la cuenta pública, el tema de la cuenta pública 2015, a que usted hace alusión de los 7 millones, se observaron 10 contratos con presunto daño patrimonial. 5 están en la Procuraduría Fiscal, 2 obras se finiquitaron, se amortizó anticipo observado, en 2 se solventaron presentando evidencias de falta de pago de finanzas a empresas, en 1 se aclaró debidamente la diferencia en pagos con evidencia fotográfica. La cita para solventar dichas observaciones es el 12 de diciembre. En el caso de la primera pregunta. En el caso de la segunda, que si sabía esto y otras cosas más al tomar posesión de la SEP. Quienes han trabajado en la Secretaría, es un mundo muy grande, sí es cierto, tiene usted razón, me desempeñé como subsecretaria de Educación Básica, pero la Subsecretaría de Educación Básica no maneja recursos, como ustedes saben. Nosotros solicitamos los recursos, sabemos cuánto le llega a los programas sustantivos que se manejan, pero no tenemos acceso al dinero. Nosotros lo solicitamos, y para qué lo solicitamos de acuerdo a las reglas de operación de cada programa, pero no lo entregan. Si nosotros necesitamos impresiones, nos contratan impresiones, pero el dinero en sí mismo no lo manejamos. La Subsecretaría de Educación Básica, tiene usted razón, tiene la población escolar más grande del sistema, pero es un área sustantiva donde manejamos muchas actividades que tienen que ver con lo técnico, pedagógico, lo académico, lo relacionado con la educación. Entonces, podrá parecer muy ingenuo y no sé si esto se cruce como una mentira y merezca la cárcel. No lo sabía. En el caso de si es normal que sigan como apoderados de cuentas bancarias exfuncionarios, no, pues no es legal. Esa fue su pregunta después de algunas apreciaciones. No podemos dar cabida a diálogo. Secretario, sí, no. La siguiente, ¿por qué solicitan becas en protesta? ¿Por qué se retrasaron las becas? Mire usted, en el caso de la situación financiera del fideicomiso de becas manutención, que es un programa muy importante porque tiene una cobertura de más de 30,000 alumnos de educación superior. Quiero decirle que se opera con participación federal y estatal. Hasta el momento estamos al corriente de las becas al mes de agosto, septiembre, una quincena, porque no hemos podido sacar la convocatoria para continuar para el siguiente ciclo escolar, porque el Estado no ha dado la aportación que le corresponde. En este momento, la CEFIPLAN tiene un adeudo total de 175,000 millones. Sí, está bien.
tiene de más de 175 mil millones. Esto no se impide continuar hasta que no paguemos la deuda. Si cuando el Estado cumpla con su participación, la Federación nos autorizará pagar, sacar la convocatoria para la próxima autorización de becas a jóvenes de educación superior. ¿Qué he hecho para evitar el nepotismo cuando se están relacionados con personas con apellidos como Callejas, Mota, Espinoso? Pues ¿qué he hecho? Yo no le he dado plazas a ninguno de ellos. La directora de espacios educativos no se apellida Calleja, se apellida Calleja. No sé, la esposa del licenciado Mota hace unos meses presentó su renuncia a su plaza, ya se retiró del servicio. Discúlpenme, pero dijeron también que la licenciada Veda, que trabajaba con el oficial mayor anterior, en el mes de marzo causó baja. No sé quién es más. Pues es lo que yo le puedo contestar en esta idea fundamental de ser asertivo y de lo que yo sé y de lo que manejo. Las hermanas del licenciado Mota tengo entendido que tienen varios años de trabajar. No sé si el licenciado de cartera familiares trabajando. No sé, la verdad que discúlpeme, pero no sé. En todos los casos, respecto a que no se nos autorizan los recursos de programas específicos, ya sea de becas, ya sean programas de educación básica o de media superior, créanme que lo que todos los coordinadores de programas y proyectos, los directores generales, los subsecretarios, lo que más necesitamos es el recurso de los programas para operarlos, porque tenemos que rendir informes trimestrales. ¿Qué hacemos? Solicitarlos por la vía que corresponde permanentemente. Si no se nos proporciona, se sigue solicitándolo. En mi caso, en esta vez como secretaria, lo que hago, le pedí a los subsecretarios que me hicieran un informe de cuánto se debía de cada programa para solicitarlo de manera general, ya que se había hecho de manera parcial. Esas son de las cosas que se hacen. Secretaria, su sarcasmo y su cinismo en nada van a construir un mejor Veracruz. Es muy lamentable. Le pido me remita por escrito los nombres de los apoderados legales de las cuentas que no presentaron contrato dentro del tiempo que marca el reglamento. Me parece impensable, señora secretaria, que usted, como parte de los funcionarios de la Secretaría, una vez que tomó las riendas de la misma,
no haya hecho caso a las denuncias públicas que involucraban a Adolfo Mota, a Edgar Espinoso, Vicente Benítez y Gabriel de Antes. La omisión también lleva responsabilidad, aunque esta sea por incapacidad. Una pregunta concreta, a la cual le pido me responda sí o no, es si sus funciones de subsecretaria y de secretaria de Educación de Veracruz se percató del desvío tan escandaloso que estaba ocurriendo a su alrededor, hizo caso omiso de los señalamientos de la prensa respecto a las denuncias del 2015 relativas a la SEP. Usted dice y ha dicho que las observaciones y daños patrimoniales de la secretaría que encabeza no la responsabilizan directamente a usted, pero en eso se equivoca. En el artículo 6 del reglamento interior de la SEP indica que usted, secretaria, tiene como atribución planear, coordinar, vigilar y evaluar su operación y resultados, de conformidad con las designaciones sectoriales de gasto y financiamiento previamente establecidas y autorizadas. De este modo, es corresponsable, aunque usted diga lo contrario. Sumando solo el daño patrimonial que reconoce el ORFIS del dinero estatal, tanto del presupuesto de la Secretaría como del Instituto de Espacios Educativos, da como resultado más de 14 millones de pesos. En el anexo estadístico del sexto informe de gobierno se presenta un gasto público estatal y municipal para el año que el organismo fiscalizador audita de casi 17 millones. O sea que si el desfalco hubiese sido solo el dinero que aporta el presupuesto estatal, quedarían menos de 3 millones de pesos por año. Al repartir eso entre los 900,000 estudiantes de primaria, le toca de poco más de 3 pesos per cápita. ¿No le indigna esta situación? Aunque eran otros los responsables, ahora con fuero, a usted, que tanto tiempo estuvo al frente de la educación básica de nuestro estado. Los veracruzanos sabemos que la corrupción y la ineptitud salen muy caras, demasiado. Respecto al Instituto de Espacios Educativos, es escandaloso que el desfalco de ese organismo descentralizado sea mayor al de toda la Secretaría de Educación, lo cual no exime a la misma de su responsabilidad. ¿Qué acciones concretas tomó para atender esa situación? ¿Bajo qué criterios selecciona como directora del mismo a una persona tan cercana con uno de los sindicatos más opacos del magisterio? Y hablando de personas cercanas a personajes que ahora se cobijan detrás de un fuero, quisiera que me remitiera la lista de instituciones de educación superior que obtuvieron el REBOE en el sexenio que termina, detallado año por año. La educación superior privada es un gran negocio, en parte por la ineficiencia del Estado para procurar el acceso universal al mismo. Lo preocupante en el caso de la Secretaría de Educación Pública es que las consecuencias que vemos en estos momentos del desfalco sufrido a las arcas públicas solamente son la punta del iceberg. Los verdaderos resultados los veremos en unos años, cuando estos estudiantes de universidad o bachillerato que no recibieron sus becas a tiempo se conviertan en profesionistas o tal vez no. O cuando los niños que ahora están en primaria salgan al mercado laboral. Muy bien, son muchas preguntas y me gustaría ser más puntual para contestárselas realmente, pero muchas son de apreciación personal. No, me pregunta que si me indigna, es algo como muy personal. Esto más de indignar debe ocupar. El desfalco en espacios educativos ha tenido etapas importantes que se han auditado y que en su momento la autoridad correspondiente presentará los resultados y los responsables. Cada una de las observaciones que se hacen en las auditorías correspondientes a cualquier área de la Secretaría son ellos, una vez que se incorpora un organismo de fiscalización, sea cual sea, yo me reservo mis apreciaciones porque ya está una autoridad calificada, no solamente para juzgar, sino para
comprobar el dictamen que da. Entonces, yo le ruego me disculpe que en este caso no me pueda atrever a dar apreciaciones que las autoridades correspondientes ya están haciendo, que son órganos autorizados quienes han entrado ya a hacer análisis con funciones de fiscalización a estas situaciones que usted me plantea. Y me dice también los arreglos que se tiene con el programa de manutención de Pronaves. La cifra que le dije hace un momento, exactamente de 173.075 millones. 1.000 millones. El cálculo de algunos maestros que han sido evaluados es que se les da un minuto por pregunta. ¿Cómo se imagina la vida profesional de todos y todas aquellas que se formaron en los años del gobierno del Ejecutivo Javier Duarte? ¿Cómo se imagina Veracruz en 3, 5 o 10 años? ¿Qué deja usted como secretaria de Educación para construir ese futuro que vamos a sufrir nosotros, nuestros hijos e hijas y sus descendientes? Es una tristeza darnos cuenta que la secretaría más importante para el futuro de nuestro estado, la que usted encabeza, se ha convertido en una versión muy veracruzana de la Cosa Nostra. El desvío de recursos, el enriquecimiento sorpresivo, la herencia, el pago de favores, el tráfico de influencias, los grupos enfrentados, son comunes tanto en la mafia como en la SEP. Veremos qué sorpresas nos depara el análisis de las cuentas públicas del 2016. Le confieso que con ustedes he perdido la capacidad de asombro, ya que cada día hacen una fechoría nueva. Aclaro, eso no significa que no me resulte indignante. La corrupción es el cáncer que lastima a nuestra sociedad, pero resulta sumamente costosa cuando los recursos que se pierden son de los que depende el futuro de millones de veracruzanos en formación. Ser servidor público no es solo cobrar un sueldo grande, subir la tasa de jubilación, tener poder y recursos, sino también asumir la responsabilidad histórica que las malas acciones o decisiones llevan en sí. La sociedad ya les está reclamando el incumplimiento de esa protesta de ley a usted y al mismo individuo que le tomó protesta, aunque usted diga que no es su responsabilidad directa. Por cierto, hoy tuve el gusto de acompañar a los maestros y ser parte de este gran ejemplo de dignidad, lucha y coraje. La evaluación punitiva a la que están sujetos, que lejos de optar por un mejoramiento educativo, los expone a un terrorismo laboral como el que hace mucho nos... Su tiempo se ha agotado, diputada Viveros. Ya para finalizar, los maestros me pidieron que le entregara un lunch. Su tiempo se ha igual agotado, que ellos diputada reciben. Viveros. Se lo voy a hacer llegar y le pido al presidente de la mesa que cuando la secretaria vaya al baño se le acompañe como a los maestros con vigilancia, como si estuvieran en un penitenciario. Es cuanto. Para formular sus preguntas. Gracias, diputado presidente.